Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 9 de mayo del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas en torno a la región de Donetsk, donde el ejército ruso está tendiendo una gran trampa y donde le vamos a mostrar la debilidad en la defensa de una de las ciudades más importantes del frente. Al mismo tiempo, las tropas rusas que avanzan sobre esta ciudad, que ya vamos a ver cuál es, pues también están avanzando sobre otra ciudad importante, en este caso el corazón del Donbass, de la cual controlan ya el 30% de toda la ciudad. Asimismo, el ejército ruso, antes del alto el fuego, que como saben ya ha sido decretado, logró avanzar nuevos avances en la región de Kharkov, pero también en torno a las regiones o la región de Zaporizhia. Todo esto que les estamos comentando ha ocurrido en las últimas horas o en los últimos minutos antes de que comenzara el alto el fuego, que como saben ha sido declarado durante el día de hoy, 9 de mayo, el día de mañana, 10 de mayo, y también el día 11 de mayo, donde aparentemente las hostilidades deberían cesar. Y digo deberían porque todavía sigue existiendo mucho movimiento en el campo de batalla. Por demás, por supuesto, hoy, 9 de mayo, se cumplen ya 81 años del fin, al menos de la guerra en Europa, de la rendición, de la capitulación de la Alemania nazi en aquella famosa, con aquellas fotos icónicas que, como saben, pues le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, por supuesto, la rendición incondicional del ejército alemán hace ya 81 años, en esta época donde ya hoy en día se quiere cambiar la historia, pero como siempre decimos, la bandera soviética, ¿no? En aquel momento la bandera de la hoz y el martillo fue la bandera que se izó sobre el Reichstag alemán hace ya 81 años. Bueno, en realidad esta foto se tomó el día 2 de mayo, aunque realmente fue antes. Bueno, se publicó el día 2 de mayo, pero antes se había tomado la foto en realidad, pero bueno, de todo eso vamos a hablar después en posiblemente un video en directo que vamos a hacer sobre este tema. Como saben, es un día de muchas celebraciones en todo Rusia. De manera general se han publicado muchas imágenes, pero vamos a enfocarnos en este video exclusivamente en los avances en el frente y después lo más probable es que tengamos un video en directo donde vamos a hablar también de todo lo que ha sido este 9 de mayo y de todo lo que se habla hoy, en esta fecha que muchos le restan importancia, pero que debemos decir, y siempre lo repetimos en nuestro canal, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Dicho todo esto, queridos amigos, vamos ya ahora sí a comenzar, ¿sí? No sin antes saludar a todos los amigos suscriptores de nuestro canal y a todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo, en especial, como siempre, a los amigos suscriptores de nuestro canal. Pues dicho todo eso, entonces vamos a hablar del campo de batalla. Sé que muchos van a preguntar, bueno, si voy a mencionar o no las celebraciones. Claro que sí, se están celebrando desfiles en toda Rusia, pero repito, prefiero dejarlo para un video en directo. Este lo vamos a enfocar en lo que está pasando en el frente. Bueno, muchas cosas, de verdad. Pero vamos a comenzar esta vez por Kharkov y vamos a descender hacia otras zonas del frente. Pero en el caso de Kharkov debemos informar que las tropas rusas siguieron, vamos a decirlo así, presionando, al menos antes del inicio del alto el fuego. Al menos antes del inicio del alto el fuego, decretado ayer por los presidentes de los Estados Unidos, de Rusia y de Ucrania, o al menos el que se hace llamar presidente de Ucrania. Y bueno, antes de todo eso, pues llegaban informaciones expresada sobre todo por el medio Rybar, donde publicaba que en la dirección de Burluk las unidades de las fuerzas rusas continuaron avanzando en varios sectores. En la zona de la línea de Begnia, Pisarivka, Simonovka continúan los ataques tanto hacia el sur como en dirección Lusivka. Allí la situación sigue siendo complicada, ya que los enfrentamientos ocurren principalmente en zonas boscosas y bajo condiciones extremadamente difíciles debido al uso de los drones. Aquí podemos ver, queridos amigos, a qué se refiere el medio Rybar. Está hablando aquí Simonivka, Shesterivka, Losivka, todo esto en un eje importante que tiene que ver con la dirección Veliki Burluk. Aquí está Veliki y bueno, Veliki Burluk se encuentra un poco más en esta dirección. Aquí está Veliki Burluk, pero forman parte del mismo eje
el eje de ataque, ¿no?, que Rusia quiere implementar. En la zona de Okrimovka, las unidades rusas ocuparon otra parte de la reserva natural Severodonetsky. Allí las Fuerzas Armadas rusas están ampliando su zona de control cerca de la frontera. Además, continúan los combates al sur del río Vokcha. Más al este, en la línea de Pischanets, en Lianki, también continúan los combates donde las Fuerzas Armadas rusas atacan con pequeños grupos con el objetivo de reducir la zona de control de las Fuerzas Armadas ucranianas en la frontera estatal del río Volcha. Aquí vemos nuevamente Semlianki, que es la otra dirección donde está combatiendo el ejército ruso antes al menos del alto al fuego. En el flanco oriental, la zona de control permanece estable. Las unidades rusas lograron mejorar ligeramente su posición táctica en la zona de Chugunovka, ocupando un gran bastión al sur de la aldea. Además, la aviación de las fuerzas aeroespaciales rusas continúa realizando ataques sobre la cadena de aldeas cercanas. Importante esta actualización que nos hacía el medio Rybar sobre lo que está pasando en esta zona del frente, en la región de Kharkov. Y desde la región de Kharkov nos vamos entonces hacia la región de Donetsk, queridos amigos. Y es que, la verdad, en las últimas horas o en los últimos días, previo a este día 9 de mayo, donde ya hay un alto al fuego, habíamos venido hablando de varios avances importantes del ejército ruso que se estaban realizando a lo largo del río Donetsk, donde las tropas rusas habrían cruzado este río en varias direcciones. Recuerden que el río Donetsk es un río que lo podemos ver aquí, a veces lo señalamos, otras veces no, pero básicamente es este río que vemos aquí, este río que atraviesa toda esta zona, aquí lo pueden ver mejor. Y bueno, ¿qué pasa con este río? ¿Cuál es la importancia que tiene? Ya lo hemos dicho varias veces, pero hoy tomo los artículos de diferentes fuentes que han publicado la debilidad, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil defender la ciudad de Limán? ¿Cuál es su gran debilidad y por qué se convierte en una trampa para el ejército ucraniano? Aquí están las tropas ucranianas, como podemos ver, y bueno, las tropas rusas que están haciendo una maniobra para evitar pérdidas, pero una maniobra que definitivamente va a permitirles a las tropas rusas pues ser victoriosas en la tercera batalla por la ciudad de Limán. ¿Por qué es tan difícil defender la ciudad de Limán? ¿Cuál es la desventaja tan grande que tiene? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues varios medios incluso hablan entonces de la gran debilidad de esta ciudad y por qué se convierte en una trampa tan grande. Aquí podemos ver el río Donetsk, que está bien cerca de la ciudad de Limán. ¿Sí? Es un río que actualmente protege a las tropas ucranianas, pero que también limita a las tropas ucranianas. ¿Sí? En este momento los está protegiendo, pero al mismo tiempo los va a limitar. También sabemos que hay un terreno boscoso y plano. A diferencia de otras ciudades, Limán se encuentra en una zona plana. Existe una logística vulnerable y un riesgo de cerco también, porque existe además una poca profundidad defensiva. Y es que hay que tener en cuenta, queridos amigos, que Limán es un nodo ferroviario vital y un centro de transporte estratégico para Rusia. Controlar Limán es crucial para mover suministros hacia el sur y el oeste, facilitando su avance hacia las grandes ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Por eso es un objetivo de máxima prioridad para Rusia. ¿Qué pasa con Limán? Se encuentra en una zona donde la orografía no favorece las defensas naturales profundas, lo que obliga a las tropas ucranianas a luchar en terreno abierto o en zonas urbanas casi totalmente destruidas. Pero entre lo más importante, defender Limán es especialmente difícil para las tropas ucranianas debido a varios factores geográficos y militares. Aunque el río Donetsk, que ya lo hemos explicado, este río Donetsk que está aquí, ¿sí? Aunque el río Donetsk se encuentra al sur y suroeste de Limán, este se muestra detrás de la ciudad y podría parecer una ventaja defensiva, pero en realidad también limita las rutas de retirada y abastecimiento en caso de que las fuerzas rusas logren acercarse o rodear parcialmente la zona. Reduce la maniobra logística y obliga a depender de pocos puentes y carreteras. Creo que de esto hemos hablado antes, si bien ahora, ¿sí?, teniendo en cuenta que se encuentra en una zona plana, a diferencia de Chasiv Yar, que se encuentra en las colinas, o a diferencia de Krivaluka, que ya vimos ayer que Krivaluka cayó completamente. Krivaluka se encuentra claramente, como pueden ver, sobre unas colinas que ya han sido capturadas por el ejército ruso.
Limán, para defenderlo, es bastante complejo, teniendo en cuenta que es un territorio completamente plano, boscoso, tiene a sus espaldas el río Donetsk, que actualmente aparentemente funciona como bueno para la defensa, pero a medida que las tropas rusas se van acercando por el norte y por el sur, se convierte precisamente en una trampa para el ejército ucraniano. Y de eso precisamente hablan estos medios. Mientras el defensor controla los cruces, o sea, mientras Ucrania controla todos estos cruces de la ciudad, el río lo ayuda. Pero si Rusia logra cortar estos puentes, dominar la artillería o rodear parcialmente la ciudad, algo que está haciendo, entonces el río deja de ser un escudo y pasa a ser un obstáculo para las tropas que intentan replegarse. Es decir, deja de ser un escudo y precisamente mientras más pasan los días, pues peor para el ejército ucraniano, que tendría que comenzar ya entonces a replegarse, pero a replegarse rápidamente, sin necesidad de luchar calle por calle en la ciudad de Limán. Eso fue precisamente uno de los grandes problemas rusos cuando Ucrania retomó Limán en 2022. Recordemos que Rusia tomó Limán, pero que Ucrania contraatacó en octubre de ese año y tomaron Limán las fuerzas ucranianas. Pero las fuerzas rusas quedaron con rutas limitadas de escape. De ahí que tomara la decisión de retirarse rápidamente. Además, Limán está rodeada por bosques, pequeñas aldeas y terrenos relativamente planos que favorecen infiltraciones y ataques desde múltiples direcciones. Las tropas rusas están presionando la ciudad desde distintos ejes, obligando a Ucrania a dividir sus fuerzas y dificultando mantener una línea defensiva estable. Básicamente lo que les estamos mostrando. Rusia está avanzando por los flancos. Noten que no hay batallas calle por calle en Limán. No hay batallas calle por calle. Rusia está utilizando la zona de los flancos, está tratando de hacer esta maniobra y sobre todo cortar la última ruta, al menos pavimentada, que le queda a Ucrania, bueno, casi pavimentada, en esta zona del frente que lo lleva todavía a el último cruce hacia Maliaki. Básicamente esto. Entonces, Rusia lo que está haciendo es algo como esto. Está tratando de rodear la ciudad sin necesidad de asaltarla directamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las tropas rusas están presionando de distintos ejes. Y ya para terminar, otro problema importante es la logística. Las carreteras y rutas ferroviarias que conectan Limán con otras ciudades pueden ser atacadas constantemente por drones y artillería, complicando el envío de munición, refuerzos y suministros. Esto hace que sostener una defensa prolongada sea mucho más complicado. Por todo esto, muchos analistas consideran que Limán es una posición vulnerable desde el punto de vista operacional y que si las fuerzas rusas logran avanzar en las zonas cercanas, la ciudad puede quedar expuesta rápidamente al riesgo de cerco. Importante este análisis que nos hacen, queridos amigos, aquí lo pueden ver, he explicado todo y básicamente las tropas rusas presionan desde varias direcciones y básicamente la ciudad de Limán está condenada a caer muy pronto bajo control total del ejército ruso, lo que, como pueden ver, pues abre las puertas a la aglomeración Sloviansk-Kramatorsk desde el norte. Ahora, si bien las puertas hacia la aglomeración de Sloviansk-Kramatorsk desde el norte se abre cuando caiga Limán debido a esta trampa en la cual están las tropas ucranianas ahora mismo y a la gran debilidad del ejército ucraniano que tiene en este momento y la gran desventaja para defender la ciudad. Si bien eso lo sabemos desde el norte, bueno, desde el este, las tropas rusas, como saben, y lo habíamos explicado en nuestro canal el día de ayer, las tropas rusas capturaron completamente la localidad de Kryvyi-Luka. Esto lo habíamos explicado bajo una estampida ucraniana. Ayer lo publicamos en nuestro canal. Toda esta zona que está aquí, ayer lo mostramos, queridos amigos, en nuestro canal. Sé que a muchos no les llegan las notificaciones, pero recuerden que si quieren ver las actualizaciones del frente, tienen que ir a Frente Militar y Geopolítico día tras día. Aunque YouTube no les mande las notificaciones, solo busquen nuestro canal que les vamos a transmitir todos los días. Aquí estaba Kryvyi-Luka hace un día y así está hoy. Eso es lo que ha ocurrido, ¿sí? Esto era antes y esto es ahora. Bien, ahora lo que tenemos hoy aquí es precisamente imágenes de cómo las tropas rusas han liberado completamente la localidad de Kryvyi-Luka con acciones ofensivas de las unidades rusas del Grupo de Fuerzas del Sur que combaten en esta dirección conjuntamente con el Grupo de Fuerzas Rusas del Oeste. Bombardeo total sobre las posiciones ucranianas. Aquí pueden ver posiciones ucranianas bombardeadas. Y lo que siempre hace el ejército ruso, lanza los folletos avisando que tienen que rendirse. Muchos no hacen caso, tal vez algunos sí. Rusia le lanza estos folletos y aquí están los soldados rusos. Esto importante.
utilizando estas capas que aparentemente son capas para camuflarse. Y bueno, aquí los soldados rusos con acciones ofensivas sobre Kivaluka. Y al final, como podrán imaginar, queridos amigos, y como ya pueden ver, la tricolor rusa ondea en Kivaluka. Ahí lo pueden ver, la tricolor rusa ondea en Kivaluka. Queridos amigos, la ciudad está bajo control total del ejército ruso. Una ciudad que se encuentra en las alturas. Ayer hablamos de esta importante ciudad y de la dolorosa derrota para el ejército ucraniano, pero como hacemos en frente militar y geopolítico, un día le damos la victoria o el éxito ruso en una zona de frente y luego hablamos de precisamente de las banderas rusas. Hoy no tenemos muchas imágenes de drones atacando porque las tropas rusas, como han liberado Kivaluka, ahora tratarán de avanzar directamente hacia Mykolaiivka. Creo que esto es algo que hemos mencionado en muchas oportunidades. Esto en torno a esta zona de la región de Donetsk. Y bueno, también queríamos decirles que relacionado con lo que está pasando en torno a Konstantinovka, pues antes del alto del fuego, esto lo vamos a mencionar, es antes del alto del fuego, el ejército ruso volvió a avanzar una vez más y poco a poco la ciudad de Konstantinovka está cayendo bajo control ruso. Tenemos esta información del medio de Anatoly Radov, que también fue amplificada por otros medios, donde el ejército ruso básicamente se sigue abriendo paso hacia el interior de la ciudad de Konstantinovka. Siguen ganando terreno las tropas rusas. Poco a poco el ejército ucraniano está sufriendo una derrota brutal aquí en esta ciudad. Ya no me queda dudas de que va a caer, pero no solo por el hecho de que el ejército ruso está avanzando gradualmente en la ciudad, sino que está atacando los flancos. Ya vimos que las tropas rusas entraron en Molocharka, tratarán de llegar hasta el norte, tratando de cerrar a las tropas ucranianas aquí, y de la misma manera están haciendo esta maniobra que se ve también soportada por el uso de los drones FPV sobre las posiciones ucranianas en el corazón del Donbass, la ciudad de Konstantinovka, que está siendo sometida también a la intensidad del uso de los drones FPV, que no dejan entrar nada, absolutamente nada, a la ciudad de Konstantinovka. Nada entra, nada sale. Aquí vemos las plataformas robóticas que son completamente atacadas por el ejército ruso. Todas estas plataformas robóticas que tratan de llevar la logística a las tropas ucranianas están siendo completamente bombardeadas por las tropas rusas, pero también son bombardeados los carros de combate y las camionetas que utiliza el ejército ucraniano para llevar la logística hacia la gran ciudad de Konstantinovka, pero que poco a poco las tropas rusas están tomando el control de este importante bastión del ejército ucraniano. La verdad, repito, tenemos muchas imágenes del uso de los drones FPV, no queremos tampoco mostrarles tantas, pero bueno, básicamente para que entiendan, ¿no?, que esto es el día a día. Aquí están los soldados ucranianos escondidos y ahí mismo llega el dron FPV a atacar las posiciones ucranianas en cualquier lugar donde se encuentren los soldados ucranianos en la ciudad de Konstantinovka. Desde el corazón del Donbass, entonces nos vamos hacia Zaporizhia. Tenemos una información breve que mostrarles de lo que ha ocurrido aquí. Pues las tropas rusas siguen presionando y ahora han tomado prácticamente toda la zona oriental de la localidad de Verkhnaya Terza. Aparentemente toda esta zona estaría cayendo bajo control del ejército ruso. No creo que la puedan tomar hasta después del día 11 porque hay un alto al fuego y por lo tanto, si existe un alto al fuego, pues el ejército ruso tampoco podrá pues avanzar en profundidad una vez que se proclame, ¿no?, que se ha terminado este alto el fuego, que termina el día 11, pues bueno, las tropas rusas avanzarán un poco más. Desde aquí entonces nos vamos hacia una imagen, les voy a mostrar una imagen interesante, ¿no? Recuerden que la región de Kherson, la zona norte, Rusia la llegó a controlar, pero como resultado de la contraofensiva ucraniana del año 2022, las tropas rusas se retiraron hacia el sur. Y hoy, como quiera que se celebra en Rusia el Día de la Victoria, pues las tropas rusas le recordaron al ejército ucraniano que en algún momento, pues Kherson puede ser un objetivo del ejército ruso, la ciudad en este caso. Recuerden que hubo un desembarco del cual no hemos sabido mucho más, pero hubo un desembarco hacia Lvov a principios o a finales del mes pasado, o principios de este mes, y que hoy Rusia les recuerda que Kherson será parte de Rusia. Aquí vemos un dron ruso que está tratando de izar la bandera rusa en Kherson. Ahí lo podemos ver, el dron colocando la bandera rusa en Kherson en la margen derecha. Recuerden que la margen izquierda, toda la margen izquierda hacia el sur es parte de Rusia en este momento, está bajo control ruso. Y bueno, esta bandera
que ha sido colocada por estos drones, como pueden ver aquí. Fue publicada, o fue izada, quise decir, izada, colocada, para decirlo bien, por los drones FPV rusos que lanzaron esta bandera. Ahora, ayer se habló mucho del tema de que si Ucrania iba a atacar Rusia el día de la victoria. Bueno, lo cierto es que Zelensky le pidió al presidente de los Estados Unidos, de manera general, que declarara un alto al fuego y un intercambio de prisioneros. Y bueno, Rusia ya estaba preparada para atacar. De esto creo que podemos hablar en un directo, ¿sí? Si hacemos un directo hoy, no va a ser del tema de Irán, más que todo, vamos a hablar más de la celebración del Día de la Victoria y bueno, de todo lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, que hace rato no hacemos un directo sobre esto. Pero lo cierto es que ayer Rusia había publicado esta imagen, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Este es el parlamento ucraniano, la Rada, la famosa Rada. ¿Qué quiere decir eso? Rusia sabe cada movimiento de Ucrania, sabe cómo atacar el parlamento ucraniano, sabe dónde está, o sea, lo está observando. No lo ha atacado porque no ha querido, ¿sí? Lo han dicho los rusos, pero lo tienen a vista de dron, ahí lo pueden ver. O sea, puede atacarlo cuando quiera. Rusia puede atacar la Rada cuando estime conveniente, sin duda alguna, ¿sí? Lo puede hacer. Y teniendo en cuenta que los propios ucranianos no confían o no confiaban en Zelensky y que, bueno, podría ser atacado de todas maneras con un ataque brutal por parte de Rusia, bueno, ayer lo mostramos, un éxodo masivo de la ciudad de Kiev. Muchas personas abandonando la ciudad porque temían un ataque feroz por parte de Rusia en la ciudad, ¿no? Y bueno, ahí les mostramos estas imágenes del éxodo masivo, ¿no? Pero bueno, ya eso lo mostramos ayer. Así que, queridos amigos, la verdad, como siempre, un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos y estén pendientes porque lo más probable es que tengamos un video en directo más tarde, pero sobre el conflicto en Ucrania, no sobre esta vez el conflicto en Oriente Medio. Aunque tal vez podemos hablar algo de eso también. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.